Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en esta mañana, una mañana gloriosa porque el Señor nos ha permitido abrir nuestros ojos, estar listos para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Qué bueno que usted nos acompañe el día de hoy, qué bueno que usted se ha levantado temprano para venir y estar delante de nuestro Señor, adorándole, exaltándole y sobre todo queriendo venir a escuchar lo que Él tiene para nuestras vidas. Qué alegría, mis hermanos, este día domingo, día del Señor, día de exaltar y glorificar el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Sean todos bienvenidos a nuestro programa de este día y vamos a comenzar leyendo la palabra de nuestro Señor, la palabra de Dios que tiene siempre un mensaje, tiene una esperanza para cada uno de nosotros. Y en este momento le invito a que abra su Biblia en el Salmo 136. Salmos 136. En este salmo vamos a estar leyendo que habla acerca de un salmo de alabanza, de exaltación por lo que Dios hace y ha hecho por su pueblo. Salmo 136, Salmo 136. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo 136 y bienvenidos a todos los que se están conectando en nuestro tiempo de servicio a nuestro Dios a través de este medio, a través de una forma virtual. Y qué bueno que usted nos acompaña siempre para exaltar a nuestro Señor. Salmo 136 dice de la siguiente manera: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que se señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. A Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y podemos volver a decir el versículo 1 y versículo 2 del Salmo 136. Léalo conmigo. Salmo 136, versículo 1 y 2 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, Dios es bueno.
Dios es fiel, Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Y por eso esta mañana nos estamos reuniendo, usted en su hogar. Yo también desde mi hogar estamos adorando a nuestro Señor, pero todos estamos conectados con la misma fe, con la misma certeza que el Dios al cual usted y yo estamos adorando y estamos frente a su presencia es el mismo Dios, ese Dios de Israel, ese Dios de Abraham, ese Dios que creó los cielos y la tierra. Ese mismo Dios es el mismo Dios al cual usted ahora servimos y será el mismo Dios por los siglos de los siglos, porque Él es eterno. Mis hermanos, qué gozo que usted esté con nosotros aprendiendo de la palabra del Señor. Este día vamos a estar hablando acerca de un tema que es muy importante. Ya en algunas ocasiones también ya lo he predicado en la congregación, pero yo siento que todavía es un mensaje que es pertinente, un mensaje que es importante, que el mundo, no solo nuestra congregación, sino que el mundo lo sepa, porque estamos viviendo días en el cual necesitamos aprender acerca de esto. Y para entrar al tema del pasaje, del mensaje del día de hoy, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel capítulo 8. Primer libro de Samuel capítulo 8. Primer libro de Samuel capítulo 8. Y en este pasaje vamos a aprender varios aspectos, y uno de ellos en que se puede ver en nuestras vidas y continuamente es de que cada acción, cada decisión primero, cada decisión luego lleva una acción. Todo esto va a tener una consecuencia, y como consecuencias pueden ser buenas, de bendición, edificantes a nuestra vida, a nuestra familia, a una nación, a una ciudad, como también pueden ser de destrucción, o pueden ser que nos llevan a pasar momentos difíciles, o que nos llevan a luego lamentarnos y luego que no veamos, como hasta pensar Dios nos ha dejado. Entonces en este pasaje de primer libro de Samuel capítulo 8 vamos a estar aprendiendo acerca de cómo este pueblo, en un momento de no pensar bien, de no ver la situación, no ver las consecuencias, llegaron a un punto de que a un futuro, no en este pasaje, pero a un futuro de la nación de Israel, comenzaron a pasar momentos difíciles. Y vamos a ver qué dice primer libro de Samuel capítulo 8. Vamos a leer los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Vamos a leer hasta ahí. En este pasaje podemos ver que el pueblo de Israel había venido de un momento de etapas en su vida, como desde el momento en que Dios los sacó de Egipto, vivieron en el desierto por 40 años, luego entran a la tierra que Dios les había prometido, esa tierra de Canaán, donde una tierra muy fructífera, muy bendecida, una tierra que nuestro Dios les dice a ellos que era una tierra donde fluía la leche y la miel. Entonces, surge una etapa de jueces. Cuando comenzaron a gobernar después de Josué, Dios comienza a enviar o levantar personas que liberaran al pueblo de Israel de cualquier ciudad o cualquier persona que llegaba a combatirlos, a causarles daño, a robarles sus cosechas y a tener opresión sobre ellos. Claro, ese ciclo de jueces representa un ciclo de pecado, por su pecado, luego venían problemas, luego venía un arrepentimiento, luego venía un momento en que Dios mandaba y levantaba a ese juez o ese líder
que los rescataba con la mano y poder de Dios. Luego otra vez venía un tiempo de paz y luego otra vez ese ciclo se sigue repitiendo. Y así llega año tras año cuando ya están establecidos en Canaán, y luego así pasa muchos años más cuando, bueno, encontramos este pasaje cuando ya el pueblo de Israel ya estaba en otra etapa de los profetas, que Samuel fue el primer profeta que Dios fue levantando a través de muchos más en el futuro después de Samuel. Entonces estos profetas Dios los usaba para hablar al pueblo de Israel casi como un juez. Pero Samuel fue juez, fue profeta y en algún momento también como sacerdote del pueblo de Israel. Entonces en esta etapa estaban cuando vieron que Samuel ya estaba envejeciendo. Samuel ya según el pueblo de Israel, según las tribus, ya no le miraban mucha esperanza de que viviera otros 10, quizás unos 20 años más. Quizás ya lo vieron cansado, quizás lo vieron anciano, ya lo vieron que no estaba cumpliendo sus actividades, sus funciones como en años pasados. Entonces todo esto, esos factores comenzaron a hacer de que ellos comenzaran a pensar. Y además un factor más, según lo que vimos aquí, que miraron que sus hijos, los hijos de Samuel no andaban conforme al consejo, a la palabra, al ejemplo de su padre. Ellos, dice acá en el versículo 3, que no andaban conforme a los caminos de su padre. Antes que eso, dice que se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Su papá Samuel los había puesto como jueces, como ayudantes de él en la tarea que estaba cumpliendo, como juez, como alguien que dirigía a un pueblo, a una nación, no como rey, pero sí como alguien de Dios para dirigirlo. Pero los hijos de Samuel comenzaron a alejarse de ese propósito, de ese camino que Dios había puesto para Samuel, y además su ejemplo: avaricia, vemos aquí, soborno, y hacían cosas injustas. Todo esto hacían los hijos de Samuel. Entonces este mal ejemplo de sus hijos hicieron que la gente pensara: bueno, si muere Samuel y sus hijos se quedan a cargo, nos va a ir mal. Entonces ahí surge el deseo de pedir a Samuel algo. Vinieron y le dijeron: mire, tú estás anciano, tus hijos no andan en tus caminos. Estoy leyendo el versículo 5. Ahora Samuel le dice: constitúyenos a un rey que nos juzgue, como tienen las demás naciones. Alguien pensaría: pero ¿eso era bueno o era malo? Bueno, desde la perspectiva de que estamos viendo la Biblia, podemos llegar a una conclusión de que no era malo esa decisión, no era malo esa petición que estaban ellos deseando, porque al pueblo de Israel Dios les había prometido. Vámonos a Deuteronomio 17. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 17. Allí en ese pasaje podemos ver que Moisés les da instrucciones al pueblo de Israel cómo tenía que ser la manera que iban a decidir o escoger a los reyes que iban a venir sobre el pueblo de Israel. Entonces, si en este pasaje de Deuteronomio 17:14 encontramos que Moisés les está dando estas instrucciones, es porque pedir rey no era malo. Entre las consideraciones que les dice al pueblo de Israel, dice versículo 14 de Deuteronomio 17, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. No, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Y continúa en el versículo 19:
para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y todos los estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, estas instrucciones que le da Dios a su pueblo Israel, cómo era la hora, cómo iba a ser la situación para escoger un rey, todo esto es porque Dios tenía y sabía que en un futuro iban a escoger un rey, que prácticamente en vez de ser un rey iba a ser un príncipe, porque el único rey siempre iba a ser Dios. Pero este príncipe que Dios iba a poner se iba a encargar de dirigir, casi como un juez, para dirigir a la nación cómo iba a hacer los asuntos de las tribus, cómo establecer orden y cómo mantener unido al reino de Israel, al pueblo de Israel. Este era el deseo de Dios. Pero en este pasaje miramos de que el pueblo de Israel llega con una petición que era de Dios, ya lo había establecido, pero con un sentimiento, con un deseo que no era conforme al deseo de Dios. Y ahí está el problema. Muchas veces usted y yo llegamos a un momento de desear muchas cosas. Y siempre me gusta ver en el aspecto familiar, siempre me gusta comparar lo que a veces es la vida cristiana o la vida de la iglesia con una familia y con unos niños, que es para mí como padre es lo que siempre me da como una vista de lo que a veces hacemos como cristianos, no como padres a veces, sino a veces como niños, en este caso como los niños. Cuando a veces un papá o una mamá le dice al niño, mira, ¿qué quieres? ¿Qué quieres para Navidad? ¿Qué quieres para tu cumpleaños? ¿Qué quieres que te compre? A veces los niños como que se les abren los ojos y dicen, yo quiero, y no saben ni qué pedir, ¿verdad? Y luego comienzan a pedir algo que los papás no estaban en un plan para darles en ese momento. O si le dicen, mira, ¿qué quieres de comer hoy? Los niños a veces van a ser muy rápidos y decir, yo quiero pizza, yo quiero una hamburguesa. Y mamá quizás estaba preparando algo diferente. O quizás tenía algo diferente en la casa y no era eso lo que estaba pensando la mamá. O a veces vamos creciendo un poquito más y los deseos van cambiando. Y todo eso a veces si nos dejamos llevar por los deseos que tenemos, muchas veces no son muy cercanos a los que nuestros padres tenían en mente de lo que nos querían dar. Aquí casi está pasando lo mismo, yo lo puedo ver así. El pueblo de Israel llega con un deseo, el deseo de tener un rey, porque miraron que Samuel estaba anciano, sus hijos no seguían el mismo camino, iban a ser malos jueces para el pueblo de Israel, pero de ahí surge un deseo bueno, encubierto, con malos sentimientos o malos propósitos al final. Y aquí lo vamos a ir descubriendo en este pasaje. Cuando estas palabras las escuchó Samuel, dice versículo 6, que a Samuel no le agradó estas palabras, que le decían, danos un rey que nos juzgue. La petición no era mala, el deseo no era malo en sí, porque ya Dios lo había visto, ya lo había prometido a su pueblo Israel en Deuteronomio 17, ya lo leímos, pero en sí lo que estaba viendo Samuel eran las palabras. ¿Cómo lo estaban pidiendo? Él estaba percibiendo el corazón que ellos estaban teniendo para hacer esta petición. ¿Cuáles eran las intenciones? Samuel las podía percibir, podía mirar allí. Dios le había dado también ese discernimiento y estaba mirando en ellos que no estaban conforme al plan de Dios. Entonces, lo que hace Samuel va y ora a Dios y le dice, oye la voz del pueblo en todo esto. Bueno, y le dijo todo y Jehová le dice a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Y oiga lo que dice Dios, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Qué triste. Este pueblo estaba haciendo una petición, no en su trasfondo, en su exterior era buena, pero con un interior, con un pensamiento, con un corazón alejado a ese deseo. Como estaba actuando de una manera doble, una manera fingida de lo que era su petición.
Parecía bueno, pero en su fondo era malo. ¿Por qué? Y aquí Dios lo revela y se lo dice a Samuel: porque no te han desechado a ti, sino que a mí me desecharon para que no reine sobre ellos. Este primer deseo que ellos tenían era cambiar el reinado, cambiar el modelo de gobierno que Dios había establecido para su pueblo Israel. Hermanos, y aquí podemos comenzar a entrar un poco a lo que es una enseñanza para nuestra vida. Nosotros estamos viviendo y como iglesia debemos entender de que vivimos bajo el gobierno de Dios. Eso no tenemos que discutirlo. Vivimos bajo el gobierno de Dios, porque desde el momento que recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, en ese momento nosotros comenzamos en una nueva etapa en nuestras vidas, comenzar una vida nueva. Esa vida nueva implica que yo estoy reconociendo a Dios como el Rey de mi vida, y como el Rey de mi vida, yo estoy comenzando a entrar a un nuevo gobierno. Antes nosotros nos gobernábamos, cuando andábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, nosotros nos gobernábamos a nosotros mismos. Y ese es el tipo de pensamiento que mueve, que gobierna al ser humano. El pecado que está en nosotros nos lleva a que nosotros queramos poner nuestras propias leyes, nuestras propias reglas, nuestras propias condiciones. Y de ahí surgen frases como dice: pero esta es mi vida. Otros han hecho canciones que dice: pero yo sigo siendo el rey. Otras personas siguen diciendo: no, pero esta es mi vida. Yo puedo hacer de ella como yo quiera. Nadie me tiene que decir nada. Yo gobierno. Y comienzan a venir estas frases, estos pensamientos que hay en el corazón y en la mente del ser humano, queriendo mantener un gobierno que no es el de Dios, sino mi gobierno, mi autoridad, mis decisiones, mis pensamientos. Y es ahí donde comienza un problema. También hay diferentes tipos de gobiernos. Hay gobiernos, ya pensando en la política, pero eso no nos vamos a meter a hablar. Pero el gobierno que nos compete hablar en este momento es el gobierno que estamos dirigiendo en nuestras vidas. El pecado tuerce, el pecado nos desvía, el pecado nos lleva a un punto donde nosotros no comenzamos a mirar el plan que Dios tiene para nosotros. Dios creó a Adán y a Eva para que pudieran vivir bajo el gobierno de Dios. Ese es el plan para el cual Dios creó al ser humano, para que vivamos conforme al gobierno, al plan de Dios, no para tener como robots o tener un gobierno de autómatas que nada más hacen la voluntad de un rey o de alguien superior. No, Dios nos creó a su imagen y conforme a su lo que Él nos es, a su imagen conforme a su semejanza. Él nos creó así. ¿Con qué propósito? Pues nosotros de una manera, no como robots, no de una manera como ya establecido hacer algo sin pensarlo. No, Él nos dejó esa libertad de escoger el reinado de Dios. Por eso Adán y Eva tuvieron ese momento de prueba, de escoger hacer la voluntad de Dios, obedecerlo a Él, porque para Dios hubiera sido fácil no haber puesto ese árbol del bien y del mal en el huerto del Edén, pero Dios quería poner a Adán y a Eva la capacidad de escoger el bien y el mal, escoger obedecer a Dios, escoger vivir para Él, escoger ellos. ¿Qué era lo que estaba en su corazón? De vivir bajo el gobierno de Dios. Tristemente, Adán y Eva fallaron en ese momento. El pecado entró a la humanidad y hasta el día de hoy el ser humano ha venido con algo en su corazón, como una enfermedad hereditaria en su corazón, en su vida, que nos está llevando continuamente a buscar mis deseos, a buscar mis planes, a buscar mi voluntad fuera de la voluntad de Dios. Y es ahí donde venimos la humanidad tropezando año tras año, siglos tras siglos. Hemos venido tropezando con ese deseo de gobernar nosotros nuestra vida. Y estamos en este pleno siglo XXI, donde estamos en el año 2020 y vemos los problemas, vemos las situaciones, vemos los conflictos que la humanidad está enfrentando. No sé si usted los puede ver.
Todos los problemas sociales, todos los problemas familiares, todos los problemas que vienen al ser humano, las enfermedades y todo lo que estamos viviendo es por el pecado que entró al ser humano, y ese pecado se está manifestando en las acciones, decisiones, control que nosotros queremos tener sobre nuestra vida. Luego los gobiernos se ven representados por el pecado que está en el ser humano. Y hay gobiernos donde vienen a oprimir, vienen a explotar, vienen a dañar a la humanidad y ponen en ventaja a unos y desventaja en otros. Y qué triste. Y qué triste es esto, porque realmente Dios nos creó para un propósito maravilloso. Pero ¿qué ha dañado esto? No ha sido Dios, no ha sido Dios jugando con la humanidad, no. Ha sido el ser humano tomando su propio gobierno, tomando sus propias decisiones y diciendo: yo aquí quien manda soy yo. Aquí quien gobierna soy yo. Aquí quien toma las decisiones soy yo. Y lo vemos también en los matrimonios, en los hogares. Cuando un hombre o una mujer quiere hacer solamente su voluntad y olvidando el bien para su familia, olvidando lo bueno que podría ser para su hogar, y solamente pensando en sí mismo, va a venir una familia disfuncional, una familia que no va a ser feliz, una familia, un matrimonio, unos hijos que van a ver que están en una opresión, que están esclavizados prácticamente y no se sienten que pueden desarrollarse una familia, unos hijos como Dios quiere o como es el propósito de una familia. ¿Por qué? Porque se está poniendo conceptos, se está poniendo un gobierno que no va a funcionar en un sistema donde no está elaborado para que funcione de esa manera. Dios nos creó con la única manera de funcionar bien, es que Dios sea nuestro rey. Esa es la única manera en que Dios nos ha creado, al ser humano, a la humanidad, al hombre viviendo en el planeta. Cuando Dios no está en nuestra vida, lo que hacemos es dañar todo lo que está a nuestro alrededor. Cuando el pecado es quien nos gobierna y nosotros nos gobernamos, porque el pecado nos pone esa sensación de que yo tengo que gobernar mi vida, gobernar todo lo que tengo a mi alrededor. Lo que hacemos tristemente es lo contrario, pensando que hacemos bien, en otras palabras hacemos mal, porque venimos a dañar, a corromper, a destruir lo maravilloso y lo lindo que Dios ha creado, que es nuestra vida, nuestras familias, nuestro planeta al final, y todo lo que nos rodea, lo dañamos con este tipo de pensamiento y de gobierno. Entonces el pueblo de Israel, Dios lo creó para vivir solamente siendo gobernado por Dios, guiado por Dios, Él como rey y su pueblo como el pueblo del rey, como ese gobierno ya en acción para mostrar a las naciones cuál era el plan que Dios tiene, no solo para Israel, sino para todo el mundo. Pero tristemente el pueblo de Israel, estos ancianos, estos líderes, no estaban mirando esto, se habían cansado de mirar, de vivir bajo el gobierno de Dios, ya no lo querían, lo estaban renunciando, querían cambiarlo, miraban como que no estaba siendo funcional. Y qué triste es esto. Por eso Samuel se entristece. Dios le dice: no te preocupes, Samuel, hazlo. No te preocupes, Samuel, hazlo como tú quieras, hazlo como ellos te pidan, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino que me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Hermanos, esa es la realidad del mundo de hoy. Cuando no dejamos que Dios gobierne nuestra vida, estamos desechando no al hombre, no a una congregación, no el mensaje de un pastor, estamos desechando a Dios, que Él nos ha mantenido constantemente diciendo cómo Él quiere que vivamos. Entonces le dice: conforme a todas las cosas, leo 1 Samuel 8:8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, oiga, y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Todo lo que Dios les había mostrado, todo lo que Dios había hecho por ellos, pero aún así, dice, ellos también
Me están cambiando y te están cambiando a ti, Samuel. No te preocupes. Dice, oye su voz, versículo 9, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Como ellos estaban pidiendo un rey como las demás naciones, Dios les iba a permitir tener un rey como las demás naciones. ¿Cómo eran los reyes de las demás naciones? Pues aquí Dios se lo describe y Samuel le dice las palabras que Dios le dijo que sería el rey que ellos iban a desear, porque estaban pidiendo un rey como las demás naciones. ¿Cómo sería ese rey? Ese rey que se levantaría y los demás reyes que vendrían después. Dice, el rey que reinará sobre ustedes tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Quizás para jalar esos carruajes o quizás para mandarlos cuando iba a hacer sus expediciones o andar de una ciudad en otra, mandar esos mensajeros diciendo viene el rey, pero más que todo como unos servidores. Nombrará para sí jefes de miles, jefes de 50, los pondrá a sí mismo a quear en sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Es decir, los iba a poner a trabajar, iba a poner servidores, servidumbre al rey. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Y va a poner a todas a las que él quisiera, a las hijas de la gente que vivía ahí, que fuera allí a cocinarle, a trabajar en el palacio, a ser igual como servidoras, casi como esclavas. Versículo 14, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Es decir, todo lo que produjeran ellos en los campos, el rey iba a llegar, iba a tomar lo mejor para él. Lo mejor de las viñas, lo mejor de la tierra, lo mejor de los olivares, y lo iba a dar no solo para él, sino también para sus siervos. Él iba a disponer, el rey iba a disponer a quién iba a dar todo esto, aunque no lo habían trabajado. Y luego su diezmo iba a ser recibido de los granos y de las viñas para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Qué triste, todo esta va a ser opresión. Luego dice versículo 16, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Es decir, los recursos del pueblo iban a ser utilizados para el servicio del rey. Versículo 17, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Qué vemos acá? Samuel les está diciendo no aspectos buenos, positivos, que iba a traer a levantar al pueblo de Israel, a la nación, y que iba a traer el futuro que ellos querían, el nuevo gobierno, nuevo futuro. Casi así se piensa cuando a veces pensamos en que va a entrar un nuevo presidente, va a entrar nuevos gobernadores, nuevos alcaldes. Hoy sí vamos a cambiar a la oposición y va a entrar uno mejor. A veces ese es el concepto, una nueva esperanza. Pero aquí Samuel no les está dando esperanza, les está dando, porque Dios se lo mostró que iba a venir en el futuro. El rey que iban a pedir, como ellos lo estaban pidiendo, como el de las demás naciones, vendría a ser un rey injusto, un rey que se iba a aprovechar del pueblo, un rey que iba a hacer y buscar los beneficios para él personales, que iba a engrandecer un ejército, iba a ir a guerras, iba a estar constantemente ocupando al pueblo y sacándole los recursos que ellos tenían para su provecho. Y cuando escuchan todo esto, alguien pensaría, entonces entraron en reflexión y dijeron, bueno Samuel, bueno, vamos, nos equivocamos, mejor lo dejamos así. No. Versículo 19 dice que el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo el pueblo, no, sino que habrá sobre nosotros rey. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras.
Ellos estaban decididos a hacer lo que querían. Ellos estaban decididos a cumplir su sueño. Ellos estaban decididos a cumplir sus deseos, no importa cuáles eran las consecuencias, no importa cuál era el precio que iban ellos a tener que pagar. No pensaron en sus hijos, no pensaron en la prosperidad que estaban dándole a ese rey, que iban a dar a este rey. Se olvidaron de todo esto y solamente tenían en su pensamiento: queremos un rey como las demás naciones, queremos ser como las demás naciones. Era lo que tenían en ellos, querían tener esa realidad, pero realmente estaban cambiando el reinado de Dios por un rey humano. Y dice versículo 21 y 22, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: váyanse cada uno a vuestra ciudad, diciendo: pues vamos a hacer lo que ustedes quieren. Dios se lo va a dar. Hermanos, Dios nos deja la libertad de escoger, pero hay que saber escoger bien. Hay que saber ver lo que estamos deseando y buscando y queriendo en nuestra vida. Muchas veces esperamos que mis decisiones me llevan a algo bueno, pero olvidamos las consecuencias de lo que están haciendo nuestras acciones, nuestros deseos. A mucha gente a veces piensa: cómo quisiera ser yo millonario. Como quisiera yo tener muchos carros, como quisiera yo tener una casa grandísima para vivir bien y estar feliz y tenerlo todo. Pero no están viendo que eso en realidad no trae la verdadera felicidad. A veces son deseos, a veces son anhelos que alguien tiene, pero realmente no es la felicidad. Se han oído casos, hemos visto casos de personas que han tenido ciertas posibilidades financieras, pero realmente no han alcanzado su verdadera felicidad, porque la felicidad no se encuentra en las cosas materiales. Está bien para vivir una vida cómoda, una vida sin problemas, una vida aquí en la tierra, donde alguien pueda decir: bueno, no tengo mucho de qué preocuparme, más cuando vienen casos así como las crisis económicas. Bueno, no es como otro que no tiene nada, y ahí sí esos problemas financieros afectan. Pero aún así, que traiga una felicidad temporal no es una realización perfecta, porque cuando la gente quiere más y quiere más, hay un deseo desbordante de más y más y más. Cuando nosotros no ponemos el centro en lo que Dios quiere que vivamos. El pueblo de Israel estaban dejando al mejor y verdadero y único rey que puede haber, que nos puede gobernar de la mejor manera, que es Dios. Hermanos, qué triste. Y vamos al Salmo 136, el salmo que leíamos en esta mañana al inicio de este programa que estamos transmitiendo, el Salmo 136. En este salmo me gustó también comenzar y leerlo porque habla en relación también a lo que vamos a ver ahora, estábamos viendo ahora. Dice el Salmo 136, versículo 4: al único que hace grandes maravillas. Y aquí está hablando de Dios, Dios como rey. Dice: al único que hace grandes maravillas. A ese rey estaban dejando el pueblo de Israel. Dice: al que hizo los cielos con entendimiento. Luego vamos al versículo 10, al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Dios rescató al pueblo de Israel, mis hermanos, con mano poderosa. Israel no tuvo que luchar, no tuvo que pelear, simplemente seguir las instrucciones de Dios. ¿Cómo iba Dios a hacer para liberarlos? No tuvieron que levantar armas, no tuvieron que entrenar, no tuvieron que tener un ejército, no tuvieron que tener un capitán que los dirigiera para luchar contra Egipto. No, fue Dios quien les dio la salida, los libertó. Y dice: hirió a Egipto en sus primogénitos. Versículo 11 dice: al que sacó a Israel de en medio de ellos. Y dice versículo 12: con mano fuerte y brazo extendido Dios lo sacó. Luego dice versículo 13: al que dividió el mar en partes.
Usted sabe la historia del mar que se abrió y el pueblo de Israel pudo caminar en tierras secas y al otro lado, mientras el ejército del faraón estaba asediándolos, rodeándolos para matarlos. Pero Dios abre un camino en medio de ese mar rojo. ¿Quién pudo haber hecho eso, mis hermanos? Solamente el único y verdadero Dios. Y ese era el rey que tenía el pueblo de Israel. Dividió el mar rojo en parte, versículo 14, e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón, dice versículo 15, y a su ejército en el mar rojo. Luego versículo 16 habla de los 40 años que vivieron en el desierto. Dice, al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Luego en las luchas que tenían constantes, dice, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos. Hermanos, ese era el Dios que tenía el pueblo de Israel. Pero ¿para qué querían rey el pueblo de Israel? Versículo 20, que estaban pidiéndole a Samuel aquí. Volviendo a 1 Samuel 8:20. ¿Para qué querían el rey? Y oiga lo que dicen ellos. También como las demás naciones, y nuestro rey nos gobernará. Y luego dicen, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Qué triste. Triste que este pueblo estaban dejando al rey que les había dado victorias, el rey que los había mantenido en salud, con alimentos, con bendiciones, dándole una tierra que Dios se las fue dando. Cuando entraron a Jericó, hermanos, Dios fue quien les dio esa victoria, porque simplemente aún la ciencia hoy en día han hecho experimentos. ¿Qué pasaría si emplean un sonido tan fuerte como de tantas personas gritando a la misma vez? ¿Caerían muros? ¿A qué impacto tendría sobre una pared? Hermanos, yo vi un programa parecido a ese, tratando de explicar si la física daba respuesta que un sonido de miles de personas gritando al mismo instante harían caer y mover los cimientos de una ciudad. Y pues no. Ese fue poder de Dios. Solamente el poder de Dios pudo mover los fundamentos de esa ciudad de Jericó. Y esos muros que estaban doblemente fortificados se derrumbaron. No fue por el grito de terror que impusieron el pueblo de Israel. No, fue por el poder de Dios. La mano poderosa de Dios hizo caer esas murallas. Y Él le dio la victoria sobre 32 reyes. Hermanos, eso es la mano poderosa de Dios. Pero qué triste que esos eventos, todo eso lo estaban dejando a un lado y rechazando a ese rey por un rey humano. ¿Qué podía hacer un rey humano? ¿Qué podía hacer? Cuando ellos iban a una guerra, y lo que los hacía sentir un poco avergonzados es de que cuando iban a pelear, las ciudades vecinas que les enfrentaban ponían a un rey al frente, vestido con su corona, sus ropas que lo distinguían como el rey de la nación, y lo ponían al frente luciendo su ejército. Cuando Israel estaba en el otro lado de esa batalla, pues nadie había al frente. Solo era un grupo de personas ahí parados para una guerra. Alguien decía, pero qué vergüenza que ellos salen con rey, nosotros no tenemos a nadie. Oh, qué bonito fuera que tuviéramos un rey que nos representara. Oh, qué bien que tuviéramos un rey que fuera allí peleando con nosotros o al frente, por lo menos diciendo, en Israel hay un rey. Lo que no estaban mirando es de que con ellos estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No necesitaban nadie al frente que los representaba, porque Dios estaba con ellos. Ellos muchas veces no tuvieron ni que pelear, solamente alabar a Dios, solamente cantar, solamente esperar. Y quien efectuaba el plan de combate era Dios, y quien lo ejecutaba. En muchas ocasiones estos ejércitos entre ellos se mataban porque Dios traía confusión entre ellos y el pueblo de Israel solo miraba lo que estaba pasando. Dios les daba la victoria, mis hermanos. Qué triste es de que pase eso.
en nuestros días, ¿cómo podemos pensar? Porque a veces pensaríamos, oh sí, pueblo de Israel, qué duro de corazón, qué rebeldes, qué incrédulos. Pero en nuestros días también a veces nos encontramos momentos en que cambiamos a Dios. Cambiamos a Dios. No tenemos que cambiar a Dios por nada ni por nadie. A veces el cristiano se siente avergonzado. Ay, sí, muchos cómo son, cómo tienen, cómo disfrutan, cómo viven la vida. Y yo aquí como cristiano no me puedo divertir. Oh, sí, yo aquí como cristiano los domingos tengo que estar en una iglesia mientras mis amigos andan allá disfrutando. Ah, qué triste que yo no puedo vivir la vida como los otros que son más felices que yo. Qué triste que no ven la realidad, porque la vida que realmente tenemos, la vida genuina, solamente Cristo la puede dar. Con Cristo lo tenemos todo, con Cristo estamos seguros, con Cristo tenemos la victoria, con Cristo, hermanos, estamos bendecidos. Pero cuando queremos ser como las demás naciones, ahí está un gran problema. Ellos estaban decidiendo que el gobierno de Dios no funcionaba. En realidad no era Dios el problema. El problema eran ellos. Mucha gente ha visto a la iglesia, ha venido a las iglesias de todo el mundo, pero a veces salen decepcionados. Dicen, para ser cristiano y sufrir así, mejor me voy al mundo. Antes estaba mejor. No pasaba estos problemas, no pasaba estas calamidades, no pasaba estas situaciones. Y a veces vuelven al mundo. ¿Qué están diciendo? Dios no funciona. No funciona cuando queremos poner a Dios en mi sistema de gobierno. No funciona la Biblia cuando yo quiero poner la Biblia a que diga y reafirme lo que yo pienso que tiene que decir. No, nosotros tenemos que ajustarnos al reino de Dios. Nosotros, la humanidad, tiene que ajustarse al gobierno y reinado de nuestro Dios, porque así va a funcionar el sistema. Mientras el ser humano trate de imponer a Dios en su sistema, esto no va a funcionar, porque nosotros no somos nada ni nadie para decirle a Dios, haz esto, haz lo otro, haz como yo quiero, haz como me gustaría. No tenemos a un genio de una lámpara obedeciendo nuestros deseos. No, tenemos a un Dios que es nuestro Rey. Nosotros tenemos que sujetarnos, obedecerlo y vivir gozando de la vida que también Él nos promete cuando vivimos a su gobierno. Como el pueblo de Israel, mientras ellos vivían en el gobierno de Dios, ellos estaban disfrutando de estas bendiciones. Igual para nosotros hay bendiciones. Él es que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Versículo 24 del Salmo 136. Y nos rescató de nuestros enemigos. El versículo 25 dice, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Mis hermanos, no tenemos que cambiar a Dios. Y hay otro problema más que tenía este pueblo: querer ser, desear ser como las demás naciones. La iglesia no tiene que estar deseando ser como las demás naciones. Y en Levítico 20:26, vamos a este pasaje, Levítico 20:26. Levítico 20:26. Ellos no estaban comprendiendo a lo que Dios los había llamado. Levítico 20:26. Dice, habéis pues de serme santos, dice Dios, porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Lo vuelvo a decir, a leerlo. Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Este fue el llamado que Dios le dio al pueblo de Israel. Ellos en ningún momento tenían que desear ser como las demás naciones. ¿Por qué? Porque Dios los llamó para ser santos. Este era el deseo de Dios al pueblo de Israel, para que fueran santos, porque el Dios que los llamaba es santo.
Y dice, y os he apartado, los separó Dios de las demás naciones con el propósito de que fueran para Dios. Y ahora le pido que me acompañe a primer carta de Juan. Primer carta de Juan. Primer carta de Juan. Está casi por Apocalipsis. Vamos a estar leyendo capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo. No améis al mundo, le dice Dios a la iglesia. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien o si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí encontramos la respuesta clara por qué la iglesia no tiene que andar deseando ser como el mundo. Es triste de que a veces en la iglesia queremos imitar el tipo de vida que en el mundo se lleva. Por ejemplo, si en el mundo sale una canción muy alegre, muy contagiosa, que es la de moda, a veces es triste que en la iglesia se trate de copiar la misma canción y tristemente se cambian las palabras y se utiliza la misma música solo para tener a los jóvenes contentos, para que no se vayan al mundo. ¡Qué triste! Qué triste que en la iglesia se trate de imitar las costumbres, el estilo de vida del mundo, simplemente porque allá se ve alegría y aquí no. Solamente porque dice la Biblia que podemos hacer lo que queramos. Pero no, mis hermanos, no tenemos que usar nuestra libertad como parte de un libertinaje. Tenemos que vivir entendiendo a qué Dios nos llamó. Dios nos llamó a ser un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel. Él nos llamó también a ser un pueblo santo, reyes y sacerdotes, para que anunciemos las virtudes de Cristo Jesús. Mis hermanos, tenemos que marcar la diferencia en el mundo. No somos amigos del mundo, no somos amigos, ni tenemos que querernos comparar, ni ir al mismo nivel, a la misma altura, a los mismos deseos del mundo. La iglesia está llamada a ser diferente. No a desear tener otro rey, otro gobierno que no sea el de Dios. No estamos llamados a desear ser como las demás naciones. Es que a la iglesia es que aburrida. La iglesia solo vamos a aplaudir. A la iglesia vamos y qué raro que allá dicen amén. O qué raro que la iglesia tiene que leer la Biblia. Qué raro que en la iglesia hay que orar. Qué raro que en la iglesia hay que dedicar un día para Dios, cuando ese día yo lo puedo ocupar para mí. No entienden el llamado que Dios nos está haciendo. Somos llamados a vivir bajo el gobierno de un rey. Ese rey es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Nos dio la oportunidad, la bendición de venir a este mundo, de nacer, porque Él nos creó conforme a su imagen y semejanza, nos formó. Nos ha dado a la humanidad una oportunidad, no una, sino muchas veces, para poder estar al día de hoy de pie. ¿Por qué? Porque Él nos ama y tiene esperanza de que esta humanidad entienda que qué precioso, qué hermoso es vivir bajo el gobierno de Dios. Hermanos, es lo más lindo que puede haber, porque cuando vivimos bajo el gobierno de Dios, comenzamos a vivir ahora sí en las leyes que nos van a traer bendición, las leyes que nos van a traer prosperidad, las leyes que nos van a traer gozo y alegría. Y cuando hablo de prosperidad no son bendiciones materiales, sino el estar prosperado es el que podamos tener una bendición integral en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Una bendición completa que viene a nuestra vida. Qué precioso es que podemos entender que Cristo es nuestro Rey. Hermano, le invito, todo aquel que escuche este mensaje, le invito a que usted comience a caminar bajo el gobierno de Dios.
Tenemos un único rey al que hay que honrar, adorar y servir. Es nuestro Dios. A Jesucristo se le presenta la tentación. Dice, si te postras y me adoras, le dijo Satanás, yo te puedo dar todos los reinos del mundo, todo el poder, toda la gloria que trae eso. Y Jesús le dijo, no. Solo hay uno. Hay que postrarse, adorar y servir. Es Dios. Ese es el deseo que debe de estar en nosotros. Solamente honrar, adorar y servir a uno que es nuestro Dios que nos ha creado. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo, hermanos, ahora tiene que ser el Rey en nuestra vida y vivir bajo el gobierno de Dios. ¿Cuáles son las leyes de Dios? El gobierno de las leyes. Bueno, las leyes del gobierno de Dios, para decirlo mejor, más claro. ¿Cuáles son? Cristo dijo, la ley se resume en dos cosas: amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es muy parecido: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí, hermanos, comenzamos a ver que el gobierno de Dios se mueve bajo la ley del amor, pero el amor verdadero, el amor completo, el amor que solamente Dios lo puede dar, no un amor que viene a mi conveniencia, un amor que yo digo amar a los que me aman y ayudar a los que me ayudan. No, ese amor no, sino un amor verdadero, un amor completo como Dios lo puede dar, ese amor que se implanta en nuestro corazón para entregarnos en sacrificio y en ayuda abnegada para otros. Mis hermanos, tenemos que comenzar a vivir bajo las leyes de Dios, y el amor de Dios comienza a gobernar nuestra vida, y comenzamos a vivir una vida de luz, una vida de santidad, una vida apartada del pecado. Ya no queremos vivir en el pecado. Ya nosotros comenzamos a hacer cambios en mi vida para ya no vivir en el pecado y comenzar a vivir agradando a nuestro Dios. Eso pasa cuando comenzamos a aplicar la ley del reino de Dios, y luego ya no desear vivir como el mundo. Ya no vivamos. Porque si el mundo tuviera la respuesta, ¿para qué entonces haber salido del mundo? ¿Para qué Dios hubiera mandado a su Hijo unigénito si en el mundo estaba la solución? Pero el mundo pasa y sus deseos, dice aquí en 1 de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, es decir, lo que el mundo nos ofrece es una ilusión falsa. Una ilusión pasajera, una ilusión temporal, que el que va bajo los deseos y pasiones del mundo, eso se va a acabar. Por eso el mundo está deprimido. El mundo, las personas viven en depresión porque constantemente andan viviendo y buscando los deseos de este mundo. Pero cuando comenzamos a buscar los deseos de Dios, ya no hay depresión que entre a nuestra vida, porque nuestra vida comienza a ser cimentada en la roca que es Cristo Jesús, mis hermanos. Entonces el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice en 1 de Juan 2:17, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quiere usted eso en su vida? ¿Quiere usted permanecer para siempre? Permanecer, prevalecer, mantenerse, no importa cuál circunstancia venga, permanecer siempre. Cuando estamos tomados de la mano de ese Rey, usted, hermano, está seguro. Usted siente paz, usted siente bendición, lo siente que lo tiene todo, porque realmente así es. No solamente es un sentimiento, es una realidad que comienza a llenar nuestras vidas. Mis hermanos y hermanas, en esta mañana, en esta tarde, yo le animo a que no caigamos en ningún momento como el pueblo de Israel. La iglesia no tiene que caer en el mismo punto del pueblo de Israel, cambiando a Dios como Rey y deseando ser como las demás naciones. Tenemos que mantenernos bajo el gobierno de Dios. Manténgase viviendo para agradar a Dios. Manténgase leyendo la Biblia. En este libro especial, mis hermanos, la Biblia, encontramos lo que Dios desea para nuestra vida. Y estos mandamientos, estas leyes que encontramos aquí, es para nuestro bien. Así como los padres les damos instrucciones
consejos y aún a veces leyes a nuestros hijos. No es que seamos déspotas, no es que seamos amargados, es que ya no queremos que nuestros hijos vivan la vida como nosotros ya la vivimos. No, es porque hemos entendido que estos consejos son para su bien. Hijo, no te vayas allá con esos muchachos, esos amigos, sabiendo el padre que esos amigos andan quizás consumiendo drogas o alcohol o son malas compañías, y el padre le dice: hijo, ya no vas a ir con ellos. ¿Qué va a hacer el hijo? ¿Se va a enojar? ¿Pero es un mal consejo? No, es uno bueno. Quiere que su hijo o su hija vaya bien. Entonces, estas instrucciones, consejos son para el bien de nuestros hijos. La palabra de Dios son los consejos, las leyes que Dios nos da para que nosotros como sus hijos vivamos bien, nos vaya bien. Seamos completando el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Mis hermanos, en esta mañana el mensaje, la palabra de Dios es: no cambiemos a nuestro rey. Mantengámonos en ese reinado de Dios y nunca desee ser como las demás naciones. Nunca desee ser como las demás naciones. Mi papá, usted sabe, es pastor y contaba muchas anécdotas muy, muy interesantes, muy bonitas. Y una de ellas me acuerdo y quedó muy grabada en mi mente. Yo estaba pequeño cuando escuché esa historia. Con esto termino, pero es como una ilustración para ver esto, a veces de no desear lo que el mundo tiene. Había una mosca que andaba volando en una casa y andaba pues moviéndose, volando, cuando de pronto ve otras moscas más abajo. Estaban ahí, y las vio desde donde él miraba, muy interesante, miraba como que bailaban ahí, como muy entretenidas, muy felices. Y cuando miró todo eso, dice: bueno, voy a ir a ver allá qué pasa. Allá se están divirtiendo todas y yo aquí estoy sola. Bueno, me voy a ir allá. Se fue y cuando llegó, dicen: muchachas, ¿qué están haciendo? Y pues llegó donde estaban, dice: aquí estamos atrapadas. ¿Qué pasaba? Esas moscas estaban paradas en un papel matamosca y esas moscas no estaban bailando, sino que estaban deseando liberarse para poder irse de ahí y no morir como otras que ya habían muerto. Esa historia me quedó grabada en mi mente, de tantas que mi papá ha contado. Pero ¿cómo lo aplico a este mensaje? De que el mundo, hermanos, está atrapado en sus deleites y pasiones. A veces pensaríamos: oh, qué divertido, oh, qué alegría, oh, cómo gozan, oh, qué vida más espectacular que viven. Pero no, lo que es un camino de muerte y destrucción. Si nosotros seguimos el estilo de vida de ellos, vamos a quedar atrapados. Vamos a morir en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, y no vamos a permanecer para siempre, porque los deseos de la carne y los deseos de este mundo se acaban. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, yo le animo a que no anhele, no busque, no ande buscando allá afuera lo que ya tenemos en Cristo. En Cristo lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Ya no hay más nada que agregar. Por eso Jesucristo dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Ya no hay nada más que agregar a lo que Dios nos ha dado y nos ha mostrado. Vamos a orar. Vamos a orar en este día, porque yo le invito a que ustedes reflexionen su vida. ¿Qué está tomando sus decisiones? ¿Cómo son las decisiones que toma? ¿Qué le motiva a tomar esas decisiones? Recuerde que esas decisiones van a tener un efecto en su vida. El primer rey de Israel le trajo a Israel problemas. Muchos reyes en el futuro les trajo problemas. El único rey que fue más o menos apegado al plan de Dios fue David. Este hombre, David, fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero entre David y Saúl hay una diferencia. Saúl fue puesto por los deseos del pueblo de Israel, pero David fue un rey que Dios lo escogió. Fue un rey mejor. Los demás reyes fueron escogidos por deseo y por el deseo más del pueblo que lo que fue de Dios. Entonces ahí vemos la diferencia. Cuando el hombre escoge sus decisiones, escoge hacer su voluntad sobre lo que Dios ya ha establecido, entonces tristemente no irá bien. Pero cuando nuestras decisiones son basadas en lo que Dios quiere, entonces, hermano,
Dios tiene un plan perfecto que va a cumplir en su vida y le va a traer bendición para usted. Vamos a orar y ponga su vida en las manos del Señor. Si ha tomado decisiones no correctas, hoy es el día de comenzar. Hoy es el día de pedir perdón. Hoy es el día de arrepentirse y decir: Señor, ahora quiero vivir bajo las leyes como tú quieres que yo haga. Sé tú mi Rey, mi Dios. Sé tú el Señor de mi vida, mi Dios. Quiero que me enseñes a vivir como tú quieres, que es agradable a tu voluntad. Ya no quiero desear las cosas del mundo, ahora quiero vivir bajo los deseos del Espíritu Santo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por darnos la oportunidad de llegar a la palabra que tú has dado a los profetas, has dado a muchas personas en el pasado, al pueblo de Israel, pero a esa palabra no cambia, permanece fiel y verdadera, y todo se va a cumplir hasta cuando tú vengas por segunda vez por tu iglesia. Señor, venimos en esta mañana pensando, reflexionando, ¿quién gobierna nuestra vida? ¿Es Dios? ¿Es Dios el que es el Rey? ¿Es Dios quien tiene control en mi vida, en mis deseos? ¿Se los he entregado a Dios? Mi deseo, mi anhelo es agradar a mi Rey. Mi deseo y anhelo es completar la obra que Él ha puesto en mis manos. El deseo y anhelo de mi vida es honrarlo, glorificarlo, servirle. ¿Cómo está nuestro deseo para con Dios? Él es mi Rey. Él es mi Señor, Él es el todo en mi vida. Quiero estar viviendo bajo sus leyes. Señor, si alguien no está viviendo así, no está viviendo bajo el gobierno de Dios, hoy es la oportunidad que Cristo está dando. Cristo da una oportunidad para que volvamos a Él, nos arrepintamos y comencemos a una vida nueva. Si alguien no ha vivido, no está viviendo bajo el gobierno de Dios, yo le invito que hoy, ahí donde está, haga esta oración con fe de que Cristo le recibe y le perdona de sus pecados. Diga: Señor Jesús, en esta tarde yo pido perdón. Me arrepiento porque he tratado de vivir bajo mi gobierno, bajo mi voluntad, bajo mis deseos y placeres. En esta mañana yo quiero pedir perdón. Yo quiero pedir perdón porque he visto en tu palabra que esto no es un camino que me trae a algo bueno, no es algo que me trae bendiciones, no es para cumplir el plan que tú tienes para mi vida. Mi Dios, pedimos perdón. Pido perdón en mi vida por no hacer tu voluntad, sino mis planes, mi voluntad, mi señorío. Pero en esta hora quiero cambiar. Quiero que tú seas mi Rey. Seas el Dios todopoderoso que guía mi vida y me ayuda para vivir para Él. Ayúdame, Señor, a entender que los deseos del mundo no traen nada bueno. Los deseos de la carne no traen nada productivo. Más bien nos alejan, nos separan, cambian el plan que tú tienes para nosotros, mi Dios. Ayúdanos a vivir una vida basada en lo que el Espíritu Santo dice y quiere para nosotros, porque esto nos va a traer bendición, vida y paz. Gracias te damos, Señor. Oro también por mis hermanos que están viendo este video, que en su decisión es servir a Dios como su Rey y Señor. Ayúdalos, Señor, que mantengan esta decisión firme sin desviarse, sin claudicar, que mantengan continuamente su fe. Venga lo que venga. Ayúdalos, Señor, a mantener su deseo de hacer la voluntad de Dios y no satisfacer los deseos de la carne. Y no ser como el mundo, no vivir bajo los conceptos y pensamientos que el mundo tiene, sino que ser un pueblo santo, un pueblo apartado para honra y gloria de nuestro Dios. Bendice a tu pueblo, Señor. Hoy es el día, el tiempo oportuno para que la iglesia marque la diferencia en un mundo lleno de pecado, en un mundo de oscuridad, en un mundo de desenfreno. Hoy es el día.
Hoy es la oportunidad a que la iglesia decida a quién está sirviendo, a quién está honrando. No estamos para complacer personas, no estamos para complacer gobiernos, no estamos para complacer a nadie. Estamos solamente para complacer y honrar a nuestro Dios, porque Él nos ha dado la oportunidad de ser un pueblo santo, un pueblo redimido, un pueblo llamado para estar frente a su presencia, honrándole, sirviéndole. Ayúdanos que como iglesia a nivel mundial, mi Dios, esta iglesia nueva se levante después de esta situación o en medio de esta situación que estamos viviendo. Nos levantemos como una iglesia restaurada, una iglesia en avivamiento, una iglesia santa, una iglesia comprometida, una iglesia renovada en la sangre de Cristo, una iglesia que ha sido lavada. Ahora sí que sus ropas están sin mancha y sin arruga, viviendo en santidad para honrar a nuestro Dios. Ayúdanos, Señor. Este es el último llamado. Se puede ver así en las señales de que tú estás haciendo al mundo, y la iglesia tiene que estar preparada para que cuando suene esa final trompeta, la iglesia pueda entrar a gozarse en las bodas del Cordero. Ayúdanos, Señor, ayuda a la iglesia mundial, para que podamos nosotros, Señor, mantenernos firmes, a la iglesia en todo el mundo, mantenernos firmes, haciendo tu voluntad. En vez de desanimarnos, es que nos toma más fuerza para acercarnos a ti y vivir para ti, mi Dios. Ayúdanos. Oramos, Señor, por las diferentes peticiones o necesidades que pueda tener cada persona. Oramos de manera especial por nuestra hermana Claudia, que está en el hospital en este momento. Oramos, Señor, que ahí donde ella se encuentra, tú pongas tu mano de sanidad, y que los médicos que están tomando el caso, están tomando la operación en ella, Señor, pueda ser dirigidos por tu mano de poder, tu mano de sanidad, y que no sean ellos, sino seas tú quien nos dirige con tu poder y sabiduría para guiarlos y hacer la operación bien, Señor. Ayuda a mi hermana Claudia, y que pueda ser restaurada, sanada pronto, Señor, y pueda hacer sus actividades en su hogar, con su familia, Señor, normalmente. Ayúdala y que pueda sanar. Oramos por su esposo, hermano Francisco. Oramos para que tú le ayudes, mi Dios, para que también él pueda estar con ella y ver juntos tu mano de poder en medio de toda la familia, y cómo tú, Señor, estás actuando en ellos. Si alguien tiene más peticiones en su corazón, mi Dios, te pido que tú les ayudes, le guíes, le guardes, y que le sanes. Si es por una enfermedad, si es por alguna dolencia, Señor, quita todo dolor de alguien que esté pasando una enfermedad. Si es, Señor, por algún problema en su hogar, en su matrimonio, en su casa, Señor, trae paz a ese hogar. Si alguien necesita sabiduría para guiar su vida, mi Dios, dale sabiduría de lo alto para que pueda hacer tu voluntad. Te dejo en tus manos todas las personas que han estado viendo y están en este momento orando conmigo, Señor, en este momento. Te pido que tú extiendas tu mano de poder sobre cada uno de ellos, y que tu paz, tu gracia sea sobre sus vidas, y alcancen bendición hasta que sobreabunde. Bendícelos, mi Dios, y creemos por fe de que tú estás con nosotros y jamás nos desampararás, jamás nos dejarás. Y en medio de esta prueba, en medio de este tiempo difícil, en medio de este momento donde muchos tienen miedo por el virus, por la enfermedad, por la crisis económica, por el desempleo, por los precios altos de la comida, no importa, Señor, nosotros creemos en ti y sabemos que tú tienes el control en nuestras vidas, y creemos que tú no desampararás a tu pueblo ni a tus hijos, y tú nos darás lo necesario en todo tiempo, proveyendo en cada situación. Si tú alimentas a las aves, nos alimentarás a nosotros, mi Dios. Si tú vistes a las flores del campo, y mejor que Salomón se viste en ellas, tú, Señor, nos vestirás a nosotros, porque valemos más. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a enfrentar estos momentos de prueba y de crisis, tomados con tu mano de poder, confiados de que tú, Señor, nunca nos dejarás, y eres nuestro Dios todopoderoso, y eres nuestro Rey. Y la manera de agradecerte es vivir para ti en santidad, en obediencia,
para ti, Señor. Gracias te damos, mi Dios, por este tiempo de compartir tu palabra. Es mi deseo, Señor, que llegue a cada corazón y haga cambios, produzca efectos, porque tú has prometido que tu palabra jamás regresa vacía. Y este mensaje, Señor, que llegue y que traiga una conciencia a quien estamos sirviendo y que nos haga volver a Dios, nos haga volver a Él, al que nos salva, nos redime, nos bendice y nos ama con tanto amor especial, a nuestro Rey Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo esté gobernando nuestra vida. En Cristo Jesús todo lo hemos pedido. Amén. Mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, y deseamos siempre que esta semana que viene su vida sea bendecida en familia y que los planes que usted tiene sean puestos en las manos del Señor y que Dios cumpla su voluntad, su propósito en usted y en toda su casa. Que el Señor les bendiga, y nos seguimos viendo esta semana en los diferentes estudios bíblicos que tiene nuestra congregación a través de este medio, el medio virtual, el medio de la iglesia, en medio del Facebook y del internet, que podamos tener siempre la iglesia en movimiento, en acción, aprendiendo, que sea su tiempo de prepararse para cuando sea el tiempo de salir a la calle y a evangelizar y trabajar, pues ya estemos listos, alimentados y cumpliendo ya la voluntad y la obra del Señor. Que mi Dios les bendiga y que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Bendiciones.